Muy buenas a todos y a todas, sea que nos escuchen de mañana, de noche, en estos momentos o en diferido. Quiero agradecerles su asistencia a esta tercera sesión del curso virtual abierto y gratuito en patrimonio funerario y con la presentación que tenemos para hoy alrededor del espíritu del lugar y la memoria, cementerios y muertos vivos con manifestaciones patrimoniales. Eh, Antes de comenzar, quiero hacer un par de claridades más operativas. Comenzaremos con el registro y, si lo vamos a llamar de esa manera, evaluación del curso una vez que el mismo termine, o sea, en la sesión de la próxima semana. Tendremos un tiempo relativamente generoso de alrededor de unos 20 días, donde lo que haremos nosotros es que remitimos a ustedes unos enlaces, también puede ser a su correo electrónico y si no les haremos accesible el enlace para que por medio de la página de Facebook de la maestría puedan, o por los correos electrónicos, puedan acceder a un pequeño cuestionario tipo evaluación o seguimiento de los temas que se han abordado en el curso, donde, insisto, no es una cuestión de memoria, no es un tema en el que seamos minuciosos, graves en la revisión, es más un tema de conversar los grandes planteamientos que se han venido dando en este curso y, producto de ello, que ustedes den cuenta de unas respuestas. Producto de desarrollar, de ejecutar este cuestionario, esta pequeña prueba, tendrán entonces ustedes el certificado bueno, de participación en el curso a vuelta. Esa es la idea. Igual no se preocupen, la próxima sesión, la próxima semana hablaremos más en detalle, estaremos indicando más elementos, pero para que nos quede esta información a nivel global. También quiero señalarles que se encuentran abiertas las inscripciones al programa de posgrado de la especialización en gestión del patrimonio cultural. Les habíamos mencionado en las sesiones anteriores que el programa se encontraba en apertura hasta la semana pasada, pero se ha hecho una extensión eh, de las fechas de inscripción para hasta el 16 de julio, 12 de julio compra de pines, 16 de julio hacer pues la inscripción correspondiente. Es un programa muy interesante, es una novísima propuesta que quiere ahondar en esas calidades y capacidades del gestor patrimonial, del gestor cultural y patrimonial, en el que pues encontramos mucha coincidencia entre los interesados a ese tipo de espacios y lo que se pueda ir desarrollando de una manera un poco más formal dentro de un plan de estudios. Es eso, recordarles que es un programa de un año, de 24 créditos, que hay dos modalidades, presencial e híbrida, para que la mayoría de la cursada se haga de forma virtual. Y bueno, invitados e invitadas todas a empaparse más eh, de este interesante plan de formación. Pueden ustedes, cualquier pregunta que tengan, escribir a es, especialización, eh, especialización punto patrimonio c de cultural arroba uptc.edu.co. Sin más preámbulos, entonces presento a mi compañero Sebastián Rivas, quien va a hacer las veces de la mediación, de moderar el espacio. Entonces, Sebastián, en tus manos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, bienvenidos todos a este encuentro. Para mí es un honor muy grande poder estar aquí acompañándolos en la moderación
de esta tercera sesión del curso de Patrimonio Cultural, Patrimonio Funerario. Y bueno, como decía Andrés, el día de hoy nos convoca pues un tema sobre el estudio del espíritu, del lugar y la memoria en los cementerios y muertos vivos como manifestaciones patrimoniales. Para el día de hoy nos acompañará también el profesor Óscar Iván Calvo, historiador, director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, autor del libro El Cementerio Central, Bogotá, la vida urbana y la muerte. Óscar trabaja temas sobre archivos, historia urbana, ciencias sociales en la Guerra Fría, y su último trabajo es Urbanización y Revolución en América Latina, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México, en el periodo de 1950 a 1980, publicado por el Colegio de México en 2023. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Sebastián. Un honor estar acá. También gracias, Andrés Felipe, por la invitación. Y pues este espacio libre, gratuito de formación ciudadana en temas del patrimonio, especialmente del patrimonio funerario. Muchas gracias. Y bueno, y también desde luego nos acompaña Andrés Felipe Ospina Enciso, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en antropología social de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre vida y muerte en contextos de violencia y conflicto social, en procesos religiosos, de contextos populares y en manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Su trabajo de campo etnográfico se interesa en los procesos históricos de composición y cambio cultural y territorial. En la actualidad es docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Maestría en Patrimonio Cultural de la misma universidad. Es además miembro del Grupo de Investigación en Arqueología y Sociedad Cultural de la UPTC. Bienvenido, Andrés, y también muchas gracias por estar aquí. Bueno, como les decía, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema pues muy fundamental para el estudio del patrimonio cultural, y es qué enseña el patrimonio funerario entre las relaciones, o más bien, qué enseña el patrimonio funerario de la relación entre vivos y muertos. Y esa pregunta pues esperamos que sea la que nos permita orientar esta primera parte de la discusión. Y frente a esta, entonces, quisiera escuchar a Andrés, a Óscar, para que nos comente un poco más sobre esto y qué piensa sobre esta pregunta. Bueno, muchas gracias de nuevo, en especial a la UPTC por la invitación para estar acá y a esta maestría tan importante de patrimonio cultural. Decía Norbert Elias que la muerte no es un problema de los muertos, sino la muerte es un asunto de los vivos. Y claro, tenemos que pensar en las relaciones que hay, si quiere, con lo que ya no es, pero esas relaciones en principio podría uno entenderlas más como símbolos, como momentos, si se quiere, que permiten un diálogo que es en el presente y que se da en la sociedad en la que estamos, no tanto como si hubiera la posibilidad de un diálogo más amplio o una relación más amplia con los muertos. Pero esta misma afirmación uno la podría cuestionar pensando que en realidad esa relación, eso que parecería tan simple está sujeto a cambios y que todas las sociedades, incluso en términos sincrónicos, pero también si lo pensamos en el tiempo, no tienen unas relaciones idénticas con sus muertos, con los espacios dedicados al enterramiento, los rituales, las simbologías, no son las mismas. Entonces, ¿qué enseña el patrimonio funerario? Enseña sobre esa diferencia, sobre las diferentes maneras que las sociedades humanas, en el tiempo y en el espacio, construyen para tratar, para gestionar la muerte. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si decimos que no es un dato absoluto, algo natural, sino que es algo más construido,
histórica y culturalmente, lo hacen en los términos también en que dividen, por ejemplo, la presencia o no de los muertos. Y por eso comenzaba con esta cita de Elías, o este paráfrasis más bien de Elías, porque claro, nosotros estamos en una sociedad que se ha desligado fuertemente de esas tradiciones, que se ha desligado también de la imagen de la muerte y que se ha distanciado cada vez más del pensamiento mismo del hecho luctuoso. Pero esto es una construcción relativamente reciente. Nosotros contamos con unos cementerios, la mayoría de los que vemos son cementerios urbanos o cementerios municipales. Habría que pensar si también existen otros rurales, o sea, en zonas que no sean de los cascos municipales, etcétera. Pero esta es una experiencia bastante reciente que viene del siglo XIX y que se consolida definitivamente en el curso del siglo XX. Entonces es algo relativamente nuevo. Pero no todas las, digamos, estas visiones serían idénticas, por ejemplo, si pensamos en términos de los enterramientos y los lugares que ocupan, llamémoslo así, los lugares de enterramiento, los sitios sagrados, por ejemplo, para las comunidades indígenas. No podríamos pensar que existe una sola manera de aproximarse a este espacio. Lo que sabemos es esa diferencia. Entonces, dando el paso, deberíamos pensar, claro, ¿qué ocurre o cuáles son los cambios que hay que producen ese distanciamiento, esa represión con respecto a la muerte y que expresan los cementerios contemporáneos, estos que están situados en las ciudades y los cambios que han sufrido sobre nuestras percepciones de la muerte. Yo creo que esa diferencia es un primer punto de entrada y a partir de allí, si quieren Sebastián y Andrés, Felipe, podemos conversar. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay, desde luego, unos procesos, unas dinámicas que comienzan a marcar estos relacionamientos entre la vida y la muerte en los espacios funerarios y que permean también y estructuran pues también todas estas relaciones sociales por parte de los habitantes de los sectores que rondan los cementerios. Bueno, frente a esta pregunta también, Andrés, ¿cómo ves esta relación entre el patrimonio funerario y los vivos y muertos? Bien, Sebastián y Oscar. Hay un hecho pues dominante a la hora de pensar en estos temas, en su alcance, en su dimensión, y es que nosotros vamos a ser pues muchas veces más los muertos que los vivos. Incluso sumémosle una dimensión pues inexorable, excepto que nos queramos meter, no sé, con los trabajos mitológicos o con algunas reflexiones de otro alcance, pero pues en condiciones normales o por lo menos de la racionalidad moderna, pues todos moriremos, no sabemos cuándo, pero todos iremos aumentando ese número, y al hacerlo de esa forma va a ocurrir que siempre estaremos aumentando no solamente el número, sino el alcance, la ocupación, el referente de lo que son los muertos en relación a los vivos. Sin embargo, algo interesante en esta dimensión es que, aunque siempre sean más los muertos, y como bien dice Oscar, este problema es muy reciente, ese problema es del siglo XIX, pensar en el lugar de los muertos y las formas en que hay unas patrimonializaciones de los mismos en clave de sus lugares de depósito, del registro material, de la monumentalidad asociada a ellos. Obviamente toda la vida humana hemos enterrado los difuntos, pero es como en clave patrimonial desde estos 2 últimos siglos que el tema ha tomado esta forma, ¿sí? A esa situación de tratar de recordar, no es gratuito que en Sajón, que en los países nórdicos hablemos de los cementerios como memorial, ¿sí? Como estos, y los lugares de depósito de los muertos como los memorials, ¿sí? Aunque queramos recordar y mantener
por la monumentalidad, por la espectacularidad de los materiales que quieren mantener esa presencia del recuerdo, pues no se nos puede olvidar que el recuerdo es vacuo. O sea, una forma en que se consolida la experiencia del morir tiene que ver con el hecho de, bueno, ser olvidado. Y puede pasar tanto como en las diferentes experiencias, ustedes que son interesados en el tema, de cuando recorremos un cementerio y empezamos a ver dónde está ajado, dónde está fracturada la losa, dónde se perdieron esos referentes situacionales, espaciales, visibles, tangibles. ¿Mm? Pero también cómo en nuestras biografías, en nuestras experiencias, los muertos van significándose de otras maneras. No necesariamente todos se olvidan, aunque podría pasar, ¿sí? Pero la relación que tenemos, la mediación que establecemos con nuestros muertos en por lo menos un poquito en la mediana o larga duración, sí está pues imbricada, sí está relacionada con una situación que en efecto nos desborda. No podemos recordarlo todos ni a todos. Y ahí es donde se impone esta situación que menciona Oscar de una forma muy significativa, y es saber cuenta que somos presas del cambio, ¿sí? Del cambio social, del cambio cultural, de las dinámicas, cosas tan sencillas como no se entierra de la misma manera hoy, hace 10 años, hace 30, hace 50, pero tampoco recordamos de la misma forma. Y recordemos, a propósito, ¿sí? Que la memoria selectiva, ¿sí? Que al ser colectiva ella tiene sus vericuetos, ella tiene sus caminos, ella tiene sus dispositivos, tiene sus detonantes. Y si los ejercicios de memoria colectiva y de recuerdo individual, por hacer un poco la diferenciación, son los que terminan proyectando la relación que nosotros tenemos con los muertos, pues es algo muy interesante porque podemos recordar efusiva y tremendamente. Eso es el duelo, eso es el dolor, eso es el impacto, eso es el visitar a nuestros muertos, el estar pendientes de ellos, el buscarle su referente de acuerdo a ciertos tipos de creencias en el más allá, estar pendientes de su camino, de su trascendencia. Pero también puede ser, en la lógica del cambio, pues aquello que no recordaremos o recordaremos de otra manera, y por supuesto ya no será en la misma clave de vida. Pero pues esto ocurre en general para cualquier escenario de la vida social, solo que la muerte con su dinámica punzante, contundente, pues nos lo recuerda de una manera más dramática, pero ahí funciona. Una interpelación allí, Andrés Felipe, y es que además de esa como densidad de la muerte que nos habita, sí valdría la pena como remarcar la cuestión de que no hay una sola forma de enfrentar la muerte. Es como un principio muy importante de que todos nos morimos, ¿cierto? Todos nos vamos a morir. La muerte, si se quiere, como hecho biológico, es un hecho universal, pero como construcción simbólica, como una construcción colectiva, depende de cada época, de cada sociedad. Entonces es algo muy, muy sencillo, muy general, pero ese principio nos ayuda a entender la diferencia y lo que es propio de nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, no sé si Andrés Felipe me puede ayudar ahí, que es arqueólogo, que representan ciertos conjuntos funerarios para entender las concepciones de la muerte de sociedades o ya extintas o cómo ha cambiado en algunas sociedades indígenas que todavía persisten, por ejemplo, en el territorio colombiano. ¿Sabemos de eso? Lo sabemos a través precisamente de los vestigios arqueológicos, de los sitios de enterramiento, etcétera. No sé si Andrés Felipe en eso me puede echar la mano. Como pues para más bien Sebastián, que él es el arqueólogo. Sebastián es el arqueólogo, bueno. Yo soy social. Que diga Sebastián, y alguna cosita de pronto le puedo, pero... Dele, perdón. Estaba cruzando las funciones. No, está muy bien. Antes de empezar, no ser arqueólogo. Pero la arqueología, ante todo, es antropología. Sí, desde luego, en muchas sociedades prehispánicas, la concepción de la muerte
era completamente diferente a la del mundo occidental, y las formas de enterramiento y buscar esos lugares para el desarrollo de los mismos, pues variaba muchísimo, y dependía también de unos elementos pues, culturales y unas tradiciones que se formaban por parte de estos grupos prehispánicos que tenían unos cimientos en miles de años atrás. Para el caso, por ejemplo, de la sabana de Bogotá, vemos cómo los lugares de enterramiento se llevaban a cabo o se consolidaban adentro o a los alrededores de las viviendas de los grupos familiares que enterraban allí a sus difuntos. Entonces esa relación entre la vida y la muerte en estas poblaciones prehispánicas pues era completamente diferente a la del mundo occidental, repito, y el muerto tenía un papel también fundamental dentro de la estructura social y las estructuras de comunicación en estos grupos prehispánicos. En otras zonas del país, pues vemos también cómo se desarrollaron otros tipos de enterramientos, incluso enterramientos primarios, secundarios, que implicaban la manipulación del muerto un tiempo después, y generaban o se permitía la cremación de los cuerpos con el fin de depositarlos después en urnas funerarias y enterrarlos en otros lugares o llevarlos a otros lugares especiales en donde se concluía el rito de paso, y este individuo posiblemente pues pasaba ya realmente a otro plano existencial, o se podía convertir en lo que se denominan los ancestros. Entonces, a nivel arqueológico, pues vemos también una variabilidad increíble en el tratamiento funerario, y lo más también interesante es que pues muchas de esas tradiciones funerarias pues se transformaron con la colonia, durante la colonia, y elementos de esas tradiciones pues también se plasman hoy en esos cementerios históricos que estudiamos pues también con tanto interés, y que se vuelven unos espacios también donde el sincretismo religioso pues cobra una vida y una significancia pues bastante relevante. Entonces, pues ahí hay una primera aproximación muy interesante, ¿ven? No estamos pensando solo como en un cementerio o en una forma de relación entre los vivos y los muertos, sino que entendemos esa dimensión cultural que incluso persiste hasta nuestros días. No porque vivamos en el mismo territorio, en un mismo estado, quiere decir que en la Amazonía, en la Orinoquía, en San Andrés, Providencia, o aquí en Medellín, donde yo estoy, la gente entienda de la misma manera la muerte, o se relacione con los muertos de una misma manera. Entonces, a partir de ese principio, lo otro que yo quisiera comentar para ahondar en esta pregunta es que históricamente los cementerios, con ese término, aparecen fundamentalmente en nuestro entorno hacia finales del siglo XVIII, que es cuando se comienza a diseñar esa idea de un espacio específico para los muertos separado de la ciudad de los vivos. Antes, hay matices en esto de acuerdo a las regiones, etcétera, pero en las ciudades coloniales los muertos eran enterrados en las iglesias, de acuerdo a una tradición que venía del medioevo y que implicaba unas ciertas relaciones jerárquicas también, quienes estaban en un lugar, quienes estaban en otro, de acuerdo también a las posiciones en la estructura social. Esto va a cambiar de acuerdo, y hay un debate de qué es lo que cambia primero, pero las percepciones sobre la muerte van a sufrir una profunda transformación de esa época, también de acuerdo a las nuevas concepciones de la ciencia, hasta el siglo XIX, cuando ya no solo surge como proyecto, con la idea de que aparece en un plano de repente 1791, por ejemplo, en el plano de Bogotá, un cementerio, un lugar específico diferenciado, lejos de la ciudad, hasta cuándo llega efectivamente a construirse. De los primeros ensayos de construir cementerios
bajo esta, digamos, concepción de separación de la ciudad de los vivos y los muertos, hasta que se concretan y se llegan a efectivamente edificar y a enterrar los muertos, van a pasar décadas, más o menos 60 años, hasta mediados del siglo XIX, y es posible pensar que incluso a finales del siglo XIX todavía había grupos que seguían enterrándose en la iglesia. De manera que no es un proceso unívoco, pero sí encontramos que en la construcción del cementerio se van dando notaciones, se van observando esas transformaciones en las relaciones entre vivos y muertos, si se quiere ver así, pero recuerden que el principio es que como relación social es un problema de los vivos. Y claro, decía antes algo que es clave, y es las transformaciones en las ideas sobre la enfermedad, sobre el ambiente. En particular va a jugar un papel muy interesante la idea de que existen miasmas y de que, de acuerdo a ciertas ideas físicas, la muerte implicaba que se crearan una especie de seres terríficos, estos miasmas, que los miasmas deleterios, por ejemplo, que podían provenir del cuerpo de los muertos, se captaban sobre todo a través del olfato. Esto aparece en un libro maravilloso que recomiendo, que se llama El perfume y el miasma, de Alan Corbin, sobre el olfato y el imaginario social en Europa, especialmente en Francia, y que dan cuenta de las transformaciones en el pensamiento científico y en las preocupaciones de toda una época que también están relacionados con nuestras propias preocupaciones, por ejemplo, ecológicas. Pues bien, si los muertos podían afectar a través de estos miasmas deleterios que podían producir enfermedades entre los vivos, entre los pobladores de una ciudad, pues era muy importante segregar ese espacio. El debate está en si esa separación, si esa idea de que los muertos, más que acompañar, más que asegurar, más que estar allí como parte del universo simbólico en el que habitamos, se podían convertir en un peligro, en una amenaza latente para las personas, ¿es el resultado o es la consecuencia de los cambios en la percepción de la muerte? Sin embargo, y quiero insistir mucho en eso, cuando se define el cementerio y se logra identificar, por ejemplo, en el Cementerio Central de Bogotá, que es lo que yo más he investigado, como un espacio particular para la muerte, especialmente para el enterramiento. Esto no quiere decir que se haya homogenizado en todos los grupos sociales y en todas las regiones la misma percepción. Lo que hay es una transferencia particular, por ejemplo, de la idea de sacralidad que antes estaba en la iglesia a este nuevo camposanto que está fuera de la ciudad y que luego, por ejemplo, va en el caso de Bogotá, a convertirse también en el panteón de la patria, en un lugar sagrado, no solo, o ya no tanto en términos religiosos, sino también laicos, y que va a recibir los cuerpos y va a tener las tumbas, los monumentos funerarios de los próceres de la patria, de los fundadores de la República. De manera que si hay una transferencia, si se quiere, a este nuevo espacio marcado por la sacralidad de la patria. Pero incluso en un cementerio como el de Bogotá van a pervivir varios lugares de enterramiento. Si se mira los documentos del siglo XIX, no se dice cementerio, sino cementerios en plural. No es como lo que se concibe ya en el siglo XX, el cementerio central, sino que hay varios lugares de enterramiento paralelos que están ubicados de manera contigua. El cementerio inglés, el cementerio católico, el cementerio de pobres, el cementerio... se me olvida en este momento, el cementerio donde están las personas que se suicidan o que se quedan por fuera de la religión católica. ¿Universal? ¿El cómo? ¿Universal? No, estamos hablando de Bogotá, es el cementerio,
Bueno, es un lugar de enterramiento. Por ejemplo, los suicidas no se entierran en suelo católico, están por fuera. Ejemplo, José Asunción Silva, inicialmente, uno de los grandes poetas colombianos del siglo XIX, se da muerte por mano propia, inicialmente es enterrado por fuera de ese espacio. Va a ser en el curso del siglo XX, especialmente en la década de 1920, cuando se eleva la idea de que es un poeta nacional de Colombia, que se va a producir esa transferencia de su cuerpo, desde ese cementerio maldito, en este momento no recuerdo el término específico, al eje central del cementerio central. Entonces, esta como reflexión da pie para entender que no hay, ni siquiera en ese momento, piensen ustedes, 1910, por ejemplo, una idea de un solo cementerio unificado, y hay más bien una diferenciación social en un mismo espacio. Grupos sociales con una relación social diferente frente a la muerte. Cuando, y este sería un siguiente movimiento, ya se ha institucionalizado la idea del cementerio extramuros, cementerio fuera de la ciudad, vamos a encontrar nuevas formas de diferenciarse, fundamentalmente con la idea, ya lo mencionaban antes, de los memoriales, o que serían parques cementerios. De nuevo, esta idea de distanciamiento y de tener enterramientos fuera de las ciudades, en prados o jardines, más en la onda anglosajona, va a cobrar muchísima fuerza. Y entonces podemos decir de nuevo que lo que está ocurriendo en el cementerio central, o el cementerio municipal, o el cementerio que cada vez va a ser más copado por la ciudad, porque al principio estaba afuera, pero luego la ciudad, el municipio, el poblado van a incorporar el camposanto dentro de su espacio urbano, no es exactamente igual que el que va a tener, digamos, su significado, las relaciones que teje la gente allí, que el que se va a tener en los camposantos, el estilo de jardín cementerio. Esto para cerrar con esta pequeña digresión o reflexión, más bien es algo que va a analizar Jesús Martín Barbero en un artículo muy importante para pensar estas cuestiones funerarias, que lo hace a finales de los años 80, principios de los años 90, si no estoy mal, no tengo aquí la fecha exacta, y que se refiere precisamente a la reflexión sobre los supermercados, sobre los espacios de los jardines cementerios, y su oposición a otros, digamos, si quiere, espacios tradicionales, nuevas formas de pensar la muerte, nuevas relaciones sociales, entendidas también como una mayor diferenciación social en nuestro país. Qué pena, se me salí de un momento a otro. Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. Yo creo que hay una gran cantidad de claves para entender los cementerios y el espíritu de estos lugares que es tan variado también como sociedades existen en el mundo. Quisiera también seguir dándole como curso a esta sesión con la siguiente pregunta, si ustedes me lo permiten, y es: ¿cómo las ciudades de los muertos coinciden con las ciudades de los vivos, y cuáles son los resultados de esta coincidencia? Andrés. O Oscar, como quieran. Pues bueno, pues yo lo veo como una primera aproximación a esta cuestión. Tiene que ver con precisamente lo que comentaba antes, que en cierta manera el cementerio que es pensado externo, por ahí alguien decía que desde el principio ha sido pensado como un cementerio universal. Sí, concebido como un lugar donde se entierran todos, pero a la vez, quiero insistir en esto, el cementerio está segregado. No hay un solo espacio para todos,
y además hay una amplia jerarquización donde se entierra cada quien. Esta sería una primera forma en que las ciudades de los muertos coinciden con las ciudades de los vivos. Además, ya lo comentaba antes, inicialmente el cementerio es afuera. Cuando se ve, lo comenta alguien aquí en el chat, cuando el virrey Espitaleta piensa en la idea de construir el cementerio, lo piensa afuera, afuera de la ciudad, y allí se planifica. Pero es muy interesante, y para que quienes nos escuchan lo noten atentamente, que esté en el plano o que lo haya mandado a hacer el virrey, como aparece en el papel periódico ilustrado, no quiere decir que se haya hecho efectivo inmediatamente. En realidad, primero funcionó como un lugar de enterramiento para algunos de los muertos de la independencia, de algunos, si se quiere, soldados, etcétera, que habían muerto. Aunque la que planteaba esta cuestión era Catalina Sánchez Leiva. Claro, hay entierros, hay unos primeros entierros, pero la idea misma del cementerio no se realiza como estaba planteada en términos ilustrados, sino que se va a realizar de manera más fragmentada, como es nuestro propio Estado, de acuerdo a unos cambios muchísimo más lentos, de manera que la idea que fue planteada en el siglo XVIII, de ese cementerio extramuros, solo se va a realizar hacia mediados del siglo XIX, y su desarrollo va a continuar durante este mismo siglo. Pero ¿qué va a pasar? Si está fuera inicialmente planificado, con el crecimiento de las ciudades, especialmente después de 1910, en el caso de Bogotá, pero podemos seguir en diferentes lugares del país, los cementerios van a quedar luego incorporados y van a quedar en el centro de las ciudades, muchos de ellos, en lugar de ser lugares lejanos. Y eso es un cambio que se asocia con la propia urbanización. De manera que, y ese era el segundo punto que quería plantear sobre este tema, que los cementerios se urbanizan por dentro, pero también quedan sujetos a la urbanización, a los procesos de transformación urbana que van a vivir las ciudades colombianas de manera acelerada en el siglo XX. Piensen, por ejemplo, ahí sí en el caso del Cementerio Universal de Medellín, que comienza a planificarse muy temprano, 1930, si no estoy mal. Se dice que lo va a hacer un gran artista, Pedro Nel, surgen los planos, etcétera, y este está pensado dentro de los espacios institucionales que alejan la muerte, la enfermedad, la locura, de las casas obreras, de los lugares donde habitan las clases medias y las élites. Pero cuando la ciudad se transforma en el curso de los años 50, 60 y 70, que es el momento más vibrante de la urbanización en Medellín y en otras ciudades del país, el cementerio queda en el centro de toda el área de mayor crecimiento en el noroccidente, de la ciudad. Entonces, este sería un segundo elemento que quisiera plantear. Y Andrés, ¿y cómo ves tú esta pregunta de cómo las ciudades de los muertos coinciden con las ciudades de los vivos y qué resulta de esta coincidencia? Andrés, tienes el micrófono en off. Siguiendo la misma trama de problema que propone Oscar, si tómalo un poco más de forma íntima, si se quiere, o doméstica. Bien decías tú hace un rato cuando planteabas el tema de tumbas o ajuares funerarios en contextos arqueológicos, que podía darse una relación con la casa. Y si bien hay bastantes casos documentados de cómo en las mismas unidades habitacionales estaban los muertos, ¿sí?, en las mismas unidades habitacionales de los vivos, es una práctica que de una u otra manera todavía tiene una implicación. La primera la recordamos de pronto hasta hace recién algunas décadas, cuando las pompas fúnebres en muchos lugares urbanos y rurales, ahora uno que otro rural, se hacían en las salas de las casas, ¿no? Como una forma de traer a las casas, a las viviendas, a aquellos que
querían despedir, hacer el respectivo duelo de aquel que partía, pero haciendo honra fúnebre en su casa. Pero también viene el tema de, de los entierros, que se dan de muchas maneras y donde el espacio íntimo tiene mucho que ver. Los jardines de las casas, y eso es algo que a mí me parece muy interesante, en algunas ocasiones también han hecho las veces de jardín de cementerio, no con la perspectiva urbana, de proyección urbana, como muy bien nos puede comentar Carlos, Oscar, pero sí como el escenario en el que podemos tener a la mano aquel que ha partido y por medio de la siembra de lo que de su cuerpo sale, es que generamos una relación con el lugar y hacemos que la casa sea más casa. No tenemos tampoco que ir a referentes muy lejanos o muy exóticos, aunque la palabra sea en sí misma compleja, para dar cuenta que nosotros también hacemos muchas de estas mediaciones en nuestros espacios domésticos, en nuestros espacios íntimos, con lo que son los entierros secundarios. Pensemos, por ejemplo, qué hacemos nosotros deudos con las cenizas después de que nos las entregan, que no son procesos automáticos, o sea, no es como que la persona ya reducida a unas cenizas, el individuo pase automáticamente a otro lugar, otro estado. Eso implica tiempos, así sean breves, pero implica saberse despedir, implica tener esa relación. Cuando se entregan los restos de lo que, por lo menos para la legislación colombiana, 4 años después hay que tomarlos y hay que hacerles su salida, su exhumación de la bóveda, como se trabaja hoy día. Hay también unos vínculos íntimos con ese tipo de referentes. Ahora bien, habrán los ejemplos que ustedes quieran, los escenarios que ustedes consideren, pero lo interesante sí es un poco cómo esto que mencionaba Oscar hace un rato, alrededor de del miasma, ¿sí? De esta situación tan complicada de despedirme de mi ser querido, pero al mismo tiempo tener que alejarme de él por el proceso de reducción cadavérica, etcétera, etcétera, entre otros. Pero ¿cómo mediar, cómo establecer esa situación entre ese personaje deseado al tiempo que por condiciones fisiológicas y que se caen de su propio peso, también temido, ¿sí? Y ese tema del afecto, ese tema del recuerdo, ese tema del amor, ¿sí? Como en unas lógicas, vuelvo y les digo, íntimas de la continuidad de la vida, están ahí muy presentes. Eso para indicarles que no, que a la perspectiva muy interesante que nos comparte Oscar de la manera en que el cementerio es algún referente urbano y nos genera unas mediaciones dentro de nuestra visión de la ciudad, nuestra construcción de la ciudad. Por ejemplo, dentro del hecho de que todavía en pueblos pequeños, en ciudades pequeñísimas, el hecho de que coincidan en el espacio del cementerio el lugar de la zona de tolerancia de los prostíbulos, el lugar de los desechos hospitalarios, el lugar de los tomaderos, si se quiere, y el mismo cementerio, dan cuenta de que hay una relación con la externalidad y el tema de distanciarse por este tema o esta cuestión, ya nos lo enseñaba Margaret Mead muy en clave de pureza y peligro, ¿sí? Pero más pensando como en la lógica de que no me puedo contaminar, pero que es tan íntimo, que es tan sentido, que es tan cercano a mi persona, y cómo hacer esa mediación. Eso me parece algo bastante significativo porque nos habla de cómo experimentamos el espacio público, pero también de cómo generamos una lógica, una relación con esos espacios privados. Una mención al margen, pero ocurre. Tengo un primo, por respeto a él no voy a mencionar su nombre, pero él fallece ya hace unos años y el día que mi tía tiene que hacer la exhumación, hay un corrillo de vecinas que le están pidiendo el favor a ella de que si es posible que le ceda, que le done
algún huesito, particularmente una falange de alguno de los dedos de mi primo, porque eso genera, bueno, ya es otro tema, es otra discusión, pero ciertos valores, ciertas acciones, ciertas formas de referir la creencia, el sentido, la vida, que por medio de elementos de cómo nos aparcamos íntimamente con la muerte y con los elementos, los reductos de la muerte, nos proyecta ese tipo de relaciones íntimas, vecinales, urbanas, etcétera. Pues un poco en esa línea, como considerar que aparte del escenario urbano hay otros mucho más concretos que también están en esa mediación. Bien, y ustedes que vienen trabajando todo este tema pues, de patrimonio funerario, ¿cómo ven las nuevas dinámicas sociales y las transformaciones de las tradiciones culturales en torno a la muerte y cómo afectan estas transformaciones o cómo inciden en las dinámicas de los cementerios patrimoniales? O sea, esas transformaciones que estamos experimentando muy recientemente, cómo se ven reflejadas en los cementerios patrimoniales y cómo afectan ese espíritu del lugar. Ya, yo quisiera, porque a propósito de la pregunta, nosotros tendemos a pensar el patrimonio algo así como intocable, pero en realidad esta concepción del patrimonio y la preocupación por los espacios funerarios es realmente reciente. Yo creo que viene en nuestro contexto de los años 90. Antes, por aquí encontré el nombre del cementerio donde se enterraban los suicidas, es el cementerio de los impenitentes. Esto aparece en el Plano General de Cementerios de Bogotá, grabado por Rodríguez, publicado en el Papel Periódico Ilustrado de 1884, que es donde se puede ver esta idea de que no hay un cementerio, sino que hay varios cementerios: cementerio viejo, cementerio nuevo, el cementerio de pobres, el lugar de los impenitentes, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se construye el cementerio en el siglo XIX, es un espacio segmentado socialmente, o sea, en una sociedad jerárquica, el cementerio que apuntaría, de acuerdo a una visión ilustrada, a ser universal, lo que hace es que reproduce las jerarquías sociales. Piensen, por ejemplo, un detalle, y es que hasta finales del siglo XIX, en realidad bastante avanzado del siglo XX, ¿quiénes tenían derecho a ser enterrados en bóveda? Las élites. ¿Quiénes podían construir monumentos? ¿Qué nombres aparecían en los cementerios? Las personas notables, las familias poderosas, quienes representaban el poder político o económico. Si una persona anónima, un trabajador explotado y excluido, moría repentinamente en una epidemia o en una circunstancia más bien corriente, fallecía y llegaba al cementerio para su enterramiento, su nombre no era necesariamente digno de memoria. Esa idea de que se tiene que memorializar y que todo el mundo tiene derecho a la memoria puede tener un lugar, si quieren, en el sentido personal, pero no lo era así en el cementerio. La mayoría de la gente era enterrada sin identificación. Tuvo que llegar en el siglo XX también en la cuestión social y el avance de la organización social colectiva, los sindicatos, inicialmente las mutuales, para que los sujetos colectivos y especialmente los trabajadores tuvieran un lugar en el cementerio. Entonces, para que se vea este proceso que va entre inclusión, la idea de construir un nuevo cementerio y cómo allí se reproducen algunas de las cuestiones que ocurren en la misma sociedad. Pero en general hay muchos de estos cementerios, su lugar patrimonial es por la proyección del espacio sagrado, del espacio funerario, para las nuevas realidades de la sociedad y la política contemporánea. Entonces, por ejemplo, en el caso del cementerio central, pero podemos pensar en el cementerio de San Pedro en Medellín, se trata de, el patrimonio es así porque es el lugar de enterramiento de las élites. Y allí está de la mano, por supuesto, de una arquitectura funeraria determinada, de esculturas, de unas formas materializadas de ese poder y de esa segmentación
en la sociedad. Entonces, para responder ahora sí la pregunta de Sebastián, que era un contexto mucho más amplio del tema, la gran cuestión a finales del siglo XX, en los años 90, claro, es el patrimonio, y que aparece que hay un patrimonio de los cementerios que no ha sido custodiado y que en realidad fue terriblemente descuidado, y que por eso se perdieron grandes piezas. Pero el gran tema en realidad es que ese patrimonio que había sido gestado por las élites comenzó a ser apropiado de maneras diversas por otros grupos sociales. Y lo digo porque ese es el tema de este libro, que es por el que yo estoy acá, por el que me invitaron acá, que se llama El Cementerio Central, Bogotá, la vida urbana y la muerte. Tengo una copia no muy buena, pero está en academia.edu, que se puede descargar completo. Igual están muchas bibliotecas, que lo que hace es que plantea un giro en las investigaciones sobre el patrimonio en general, pero también sobre, en lo que viene al caso, sobre el patrimonio funerario, y es que no solo debíamos preocuparnos por conservar, por inventariar el patrimonio funerario, la urna, la lápida, el mausoleo, sino que debíamos preguntarnos cómo los diferentes grupos sociales se apropian de esos bienes simbólicos producidos por las élites. Esto es, cómo se apropian grupos sociales diferentes de los bienes, de los monumentos que habían sido producidos por las élites para recrear su poder y su lugar en la sociedad. Y a mí me parece que esto es una perspectiva muy interesante porque nos lleva un poco más allá de la cuestión de la simple conservación, y esa es la transformación permanente de estos patrimonios. Cuando se raya, cuando se inscribe, cuando se hacen rituales que tienen lugar en estos espacios que nosotros consideramos patrimoniales, se está renovando, se está transformando, por ejemplo, en el trabajo mágico, en el maleficio, en el ritual, ese sentido excluyente y ese sentido unívoco que se había querido dar al cementerio y a los monumentos fúnebres desde su origen en el periodo republicano. Gracias, Oscar. Andrés, ¿vos qué opinas frente a esta cuestión? Bueno, como mencionaba Oscar al comienzo, la idea de cambio es tan poderosa en estos procesos que al hablar de tradiciones culturales, las tradiciones tienen esta cuestión de que osan o se presentan como si ellas fuesen pues inalterables, incorruptibles en el tiempo, y pues cuando vamos a ver realmente ya son producto de las transformaciones. Entonces, la tradición en sí misma es un trato que se hace con el pasado para cambiar, o sea, en el presente seguir cambiando la idea de pasado, ¿sí? Bajo una idea pues particular o interesante, pero al mismo tiempo compleja, y es que no se vea el cambio. Sin embargo, cumple esa condición. Toda tradición es objeto de las transformaciones. Y más bien, de lo que en esas transformaciones vamos generando es como desde las dimensiones políticas del presente, desde las políticas de la memoria, hay ciertas formas de conseguir el pasado que se les van dando un sentido, una significación y, entre comillas, una vigencia. Dicho esto, miremos qué pasa con los cementerios y con los espacios de la muerte. Los lugares alrededor de la muerte, la pandemia, alguna pregunta hacían ahorita al respecto, nos dio una serie de cambios y de resignificaciones, pero no ha sido la única. Nosotros hemos tenido en diferentes momentos maneras distintas a nivel material e intangible de tratar los dispositivos y los artefactos de la muerte. Y vamos siendo conscientes de que esos cambios son los que van situando unas posibilidades de narrarlo, de decirlo, de significarlo. Pensemos en esto. Ustedes podrían considerar lo que conozcan los interesados, sus estudios que puedan tener quienes nos acompañan hoy, o simplemente los interesados entusiastas que son muy valiosos para estas discusiones.
Si yo les pregunto a ustedes cuál es el cementerio más grande a nivel de número, a nivel de extensión o de cantidad de memorias o de referentes de hacer memoria de un difunto, ¿cuál podría ser? Eh, yo no puedo aseverar una cifra exacta porque todos los días va cambiando, porque todos los días se va gestando de otras formas, pero sin duda que en nuestro tiempo contemporáneo ese lugar son las redes sociales. Incluso se atreven algunos a decir que Facebook mismo lo es porque en las 3 décadas más o menos que ya llevamos con Facebook, también fue la plataforma o ha sido la plataforma pues preferida por aquellos que por condiciones etarias han estado, van a estar y estaremos próximamente en las cuentas de los que van a dejar de vivir, ¿sí? Y se vuelven esos espacios virtuales los depositarios de las relaciones entre los vivos que recuerdan a sus muertos y los muertos que son significados, que son recordados en perfiles o en maneras donde la fotografía, el estado, el mensaje, se vuelven otros insumos que mantienen precisamente esa relación entre vivos y muertos y le dan un carácter, le dan un espíritu a ese lugar virtual que hay que reconocerlo, pareciera en muchas ocasiones gaseoso, fugaz, intratable, porque pues esas son las redes sociales, lugares de la fuga, de, del no tiempo, ¿sí? Pero sin embargo tenemos estos referentes en los que sabemos que cuando una fecha nos recuerda, cuando queremos rendir un homenaje, la plataforma se vuelve una opción. Un cementerio mucho más reciente en la ciudad de Medellín, Campos de Paz, me es significativo en las visitas que he podido hacer a él porque puede uno hacer el seguimiento de que personas con unas muertes muy tempranas, los escenarios para recordar su muerte, las formas, la estética en la que tratan de situar pues la memoria del fallecido, terminan siendo composiciones fotográficas encima de los jardines, del espacio de jardines, donde las fotografías de las personas que, de acuerdo a los sepultureros, son también las fotografías de sus estados, de Instagram, de Facebook, se vuelven los referentes en los que la persona quiere ser recordada. Así como nos pasa a nosotros el hecho de tener X o Y estado para, sobre él, tener una impronta de nosotros mismos y una forma de ser recordado, aún teniendo en cuenta lo efímero de las redes, pero pasa de esta manera. Con esa idea muy, comillas, nova, reciente, lo que yo quiero hacer mención es que esto pasa en todas las formaciones sociales y de distintas maneras. Nosotros, qué sé yo, hace los años 60, 70, tenemos una relación con la solemnidad del metal forjado para hacer las bóvedas, las lápidas de las bóvedas. Antes, durante, hemos pasado por el mármol pensando en este como un elemento de distinción. De hace unos años para acá vienen los plotter, que con colegas discutimos lo terribles que se ven, pero lo genuinos a nivel de afectos que terminan siendo, mezclando escenarios imposibles, pero que dan cuenta de quién es la persona, de cuál es su memoria. Y en esta composición diversa de elementos, lo que nosotros vamos viendo es que se significan los lugares y se les da sentido. Bien, ustedes saben ahora, en toda la proyección que tenemos a propósito de nuevos referentes morales, como por ejemplo las huellas de carbono, la contaminación producida, etcétera, etcétera, donde la reducción cadavérica nos ofrece opciones, ¿sí? Por ejemplo, los féretros que pueden tener, que son biodegradables y que parten y aceleran el proceso de biodegradación
y se mantiene como una opción dentro de las formas de recordar, donde ya no es el monumento, es la forma de biodegradarse más pronto. O como por ejemplo puede pasar en ciertos escenarios de muchos jardines donde ya ni siquiera se estila la tumba, sino es el árbol conmemorativo, como forma también de darle tránsito a estos escenarios. El punto aquí clave es cómo generando dinámicas de transformación continua alrededor de esas relaciones entre vivos y muertos, vamos dándole nuevos significados a los lugares o entramos a tantear, a dinamizar nuevos escenarios que también van a tener una carga significativa y en la cual vamos a ir constituyendo, dándole sentido a eso que para nosotros es tan vital, y acá el vital es realmente necesario, porque en la forma en que conectamos o articulamos la forma de disponer de nuestros muertos, le damos forma a lo que bien decía Oscar, a ese asunto de los vivos, que es la muerte. Sí, sí, Andrés. También muy de acuerdo con todos los planteamientos que nos haces. Evidentemente, cuando se genera también una transformación de las prácticas y esto que mencionabas sobre cómo estas nuevas tecnologías comienzan a implementarse en los cementerios y en el rito de la muerte. Recuerdo el trabajo de Luisa Lamilla sobre perfiles anhelados, en donde se hace un símil muy interesante entre cómo estas cuentas de Facebook pasan casi que a implementarse en las lápidas y recrean el perfil del difunto en un estado pues más allá del terrenal, y que posibilita esa comunicación con el difunto que es tan fundamental en todos los cementerios. Desde luego también eso genera unas tensiones muy fuertes y quisiera preguntarles, para ir como redondeando sobre también el tema que nos convoca, esas tensiones que se experimentan en los cementerios que han sido declarados patrimoniales y en estos otros que son desde luego espacios patrimoniales, pero que no tienen ese carácter de patrimonial, por lo menos pues en términos jurídicos. ¿Cómo analizan ustedes la supervivencia de estos espacios y cómo esas transformaciones del espíritu del lugar se ven afectados por esos fenómenos de patrimonialización versus esos otros no fenómenos de patrimonialización? Bueno, yo primero quería responder porque preguntaban por allí cómo se llamaba el libro. Este libro se llama El Cementerio Central, Bogotá, la vida urbana y la muerte. Es un libro ya viejo, o sea, se consigue por allí en los agaches, en los usados, se puede encontrar también en cajas cuando la gente bota sus libros, pero lo que tiene en particular el libro cuando es se mueren y dejan sus bibliotecas. Cuando se mueren y dejan sus bibliotecas, lo que tiene de particular este trabajo es precisamente que se aborda un problema que todavía sigue siendo muy fuerte para nosotros a partir de estos fenómenos de patrimonialización. Y es que la producción de patrimonio no es, digamos, no es algo que se detenga automáticamente. Y habría que preguntarse qué clase de patrimonio. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con los espacios funerarios de las élites son los que se consideran patrimoniales. Y lograr congelar en el tiempo su valor pareciera que fuera como el paraíso de los procesos de patrimonialización, cuando en realidad buena parte del problema radica más bien en que se dejan de usar y dejan de estar en el lugar de la gente. Es en el rompimiento de las relaciones que tienen lugar en el cementerio, por ejemplo, lo que ha pasado en el cementerio central de Bogotá, pero también más recientemente se puede ver en el cementerio de San Pedro, y esto es que estamos frente a algo que debe ser conservado, intocado, versus una, digamos, una práctica constante que le daba nuevos significados al lugar, precisamente por actores diferentes a los que lo habían creado. Entonces, lo que vemos es que si, por ejemplo, el cementerio central fue conceptualizado inicialmente para estar fuera de la ciudad, para alejar a los muertos, hay gente en la ciudad
que no los quiere lejos, sino que los quiere tener muy, muy, muy cerca, que quiere tocar sus huesos, que quiere emplearlos para hacer, construir poderes, para conseguir a la mujer amada o para deshacer maleficios, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Eso para mí es como una pregunta clave. Si lo que se debe es solo mantener ese espacio sacralizado, por ejemplo, por el poder o por el dinero, y cuál debe ser el lugar de esas prácticas sociales constantes. ¿Deben ser completamente alejadas para conservar? ¿O cómo se puede tener en cuenta esos ciclos renovados de producción simbólica pues en un escenario de una sociedad cambiante? Porque, de nueva cuenta, lo que expresa esta tentación memorialista es precisamente congelar el pasado como está. Y es un cierto pasado. Acuérdese, por ejemplo, muchas veces los cementerios, no todos, ahí habría que discriminar, muchas veces los cementerios lo que intentan es como expresar esas jerarquías sociales, ya lo comentaba antes, expresar cómo se organiza el poder y la dominación en la sociedad. Y entonces cuando esto se subvierte, lo que queremos es precisamente congelar esas formas de poder y de dominación y sacralizarlas como si fueran bienes correspondientes a todos. Pero no fueron producidos por todos, fueron producidos en un momento por grupos sociales específicos, y lo que tenemos son escenarios que se suceden en el tiempo de reapropiación, de resignificación y de transformación. Entonces, ahora sí, para responder a la pregunta de Sebastián, me parece que las políticas patrimoniales deben dar cuenta de estos procesos, no para congelar definitivamente en el tiempo lo que amamos, lo que nos parece son bienes colectivos, sino también para dar cuenta de sus transformaciones. Muchas gracias, Oscar. Andrés, ¿te gustaría agregar algo o pasamos a preguntas del público? Algo muy breve al respecto de los procesos de patrimonialización. Bien dices tú, Sebastián, cuando colocas la base de la pregunta que hay otros procesos, no necesariamente son los hegemónicos o no son solamente los oficiales o los de las élites los que pasan por ser patrimonio. Sin embargo, como bien dice Oscar, son aquellos con los que hemos estado más alineados. Eso tiene muchas posibles respuestas, tiene que ver con las relaciones de poder, tiene que ver con la forma en que, de efecto, las élites han construido una memoria de sí y la han proyectado sobre la forma en que nosotros recogemos, recordamos y asumimos lo que son estas tradiciones vistas, por ejemplo, no sé, en panteones, en pabellones, como en el caso que bien nos ha ilustrado de diferentes maneras Oscar en el Cementerio Central, con no sé, no tiene ese nombre, pero por decir, Hall de la Fama, donde están los presidentes o los presidenciables del país, y donde hay una línea a propósito de cómo están en el espacio, de cómo están ubicados, donde sí la calle de los inmortales. Ah, así se llama. Bueno, con más veras todavía. Esa referencia espacial, por supuesto también estética, simbólica, que le da esa preeminencia, ¿no? Pero sí tener muy claro y muy presente que no pueden ser los únicos patrimonios o los únicos valores patrimoniales a la hora de comprender qué nos es caro, qué nos es importante, qué nos es valioso para asumir lo que hacemos con nuestros muertos. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles pueden ser? O sea, lo dejo más como una pregunta. Ustedes hacen una pregunta, pero yo respondo con una pregunta. ¿Cuáles pueden ser esas dinámicas que lleven a el reconocimiento y valoración de otras expresiones patrimoniales funerarias que no necesariamente pasen por estos reconocimientos oficiales de élites o ya referidos por normativas o por formas muy convencionales de trabajar en estos temas, sino que dé la apertura a que otros valores alrededor de las relaciones entre vivos y muertos se construyan? Por ejemplo, nosotros en el trabajo etnográfico en antropología tenemos muy presente que la relación que tiene una persona, una población, una comunidad, un colectivo
con su cementerio nos va dando rápidamente una idea de cómo es el mundo de los vivos, ¿sí? En la forma en que se sitúa, se significa, se recuerda, se construye esos referentes, esos elementos tangibles o simbólicos que están ahí en un cementerio. Vamos a hablar del tipo de cosas que los vivos tienen presentes para con sus muertos, que no es otra cosa que como los vivos han hecho y siguen haciendo su vida, pasando por obviamente lo que enseñaron los muertos, lo que refrendaron los muertos, lo que los vinculó y les sigue dando sentido a lo que hoy día hacen los vivos. Entonces, un poco es eso. ¿Qué otros escenarios podemos plantearnos, los que aquí trabajan el patrimonio, los que reflexionan alrededor del patrimonio, para que por fuera de las escenas convencionales podamos plantearnos otras posibilidades de valorar, de situar y significar? Porque patrimonios funerarios, vamos a ver con lo que ya hemos llevado de curso, son innumerables, son amplísimamente diversos, son preciosos, son significativos, son no convencionales. Entonces, hay de dónde tomar mano para plantear otros procesos de valoración. Bueno, creo que llegamos a la etapa en donde recogemos también comentarios de los asistentes al curso. Bueno, en primer lugar, pues nos envían saludos desde diferentes partes de Latinoamérica, desde Brasil, desde Ecuador, y bueno, comentarios a lo largo de las exposiciones. Nos preguntaban si había posibilidad de conocer como trabajos concretos de cada uno de ustedes, pues en esta presentación. Ya Oscar ha venido hablando pues del trabajo en el cementerio central. Y bueno, y hay una serie también pues de preguntas que creo que podemos retomar para cerrar pues, esta discusión, y una de ellas es cuáles serían los retos que enfrentamos con la muerte, con la globalización, teniendo en cuenta que este patrimonio va cambiando y se va perdiendo en el tiempo. Creo que esto va como un poco con lo que veníamos conversando. Oscar, ¿tú qué piensas de esta pregunta que nos hacen? ¿Me repites, por favor? Sí, claro. ¿Cuáles serían los retos que enfrentamos con la globalización, teniendo en cuenta que este patrimonio va cambiando y se va perdiendo en el tiempo? Es una pregunta que nos hace Salito HE. Pues bueno, hay un primer reto que tiene que ver precisamente con la patrimonialización. Y esto es que de la mano de la globalización, la intensificación de la actividad económica y las transformaciones de nuestro tiempo, el pasado ha cobrado una renovada importancia, y pues la conservación, el testimonio, la huella, el legado, se hacen más presentes cada vez a costa de la idea de futuro y del propio presente. Entonces, una consecuencia directa de la globalización es la misma importancia que tiene la memoria y el patrimonio en nuestra sociedad. Eso no es algo aislado. Y debemos tenerlo en cuenta también porque, como lo comentaba antes, muchas veces pensamos en esa necesidad de congelar el tiempo. Y esa necesidad de congelar el tiempo tiene que ver más con esos ritmos de la economía global, con las transformaciones técnicas, los medios de comunicación. Ese sería como un primer elemento. El otro, yo creo que ya en un plano más de la conservación, es pues si esas posibilidades, si ese cambio también y esas transformaciones efectivamente están poniendo en riesgo todo lo que conocemos. Es como la fuerza contraria, y estamos perdiendo la posibilidad de convivir con nuestros muertos, con nuestros legados, con nuestras huellas, y dejando en espacio, sin espacio más bien, a esas voces que vienen del pasado, que son las voces de los muertos. Entonces, entre estas dos tensiones, creo que debemos como pensarnos creativamente para no caer en una visión esencialista del patrimonio,
pero a la vez que podamos defender los bienes colectivos, las cosas en común, pero con una óptica no petrificadora, no una óptica conservadora, sino una óptica transformadora de voces y de lugares y de bienes, si se quiere, que se puedan renovar, que se puedan transformar y que adquieran nuevos significados en nuestra sociedad. Gracias, Oscar. Andrés, ¿te gustaría adicionar algo con relación a esta pregunta? Bueno, sí. Yo creo que el reto está en cómo concebirnos en esas experiencias de la muerte. En algunos espacios, hablando de estos temas, yo le pregunto a las personas que cómo nos imaginamos nuestra propia muerte, ¿sí? Cómo nos imaginamos nuestro epitafio, cómo quisiéramos que fueran las disposiciones, los detalles del ritual de despedirnos. Y no es fácil responder la pregunta, de ninguna manera, porque pasan dos cosas. Una, nosotros mismos no queremos, y hay mil razones para hacerlo, no queremos pues llevar sobre nuestras pieles, sobre nuestra espalda, pues ese de pensar o decidirnos sobre ese hecho tan lapidante, ahí sí de verdad. No queremos pensar en el final de nuestros tiempos, aunque llegará a ser. Pero lo segundo, creo yo, es porque, pues como la dinámica es de una transformación tan grande y continua, no sabríamos con qué nos identificamos ahora y no sabríamos tampoco con qué nos vamos a identificar un poco más adelante o el día en que corresponda o coincida. Lo que casi siempre se da y es que otros sean los que decidan por ese momento de nosotros, ¿sí? O sea, cómo los vivos siguen encargándose del asunto de los muertos. Aún con todo, lo que nosotros tenemos muy presente es que hay una dinámica eh, que a la luz de los tiempos o de la idea de los tiempos contemporáneos sí se presenta un tanto vertiginosa y nos da la idea de que de pronto todo lo relacionado con fijar, todo lo relacionado con establecerse de una forma continua, constante, que no se cambie en el tiempo, por ejemplo, la forma en que me recuerdan, la forma de mi lugar de memoria, ¿no? eh, pues se ve como afectada y pensamos que en efecto ese sino vertiginoso de esos tiempos va a transformarlo todo y no va a dejar nada en su lugar. Y posiblemente eso pasa. Sin embargo, sin embargo, más allá de la forma, porque la forma va a ser que los estilos serán diferentes, las maneras de enterrar serán otras, la estábamos hablando acá, ustedes tienen algunos comentarios muy interesantes en el chat, las maneras de acercarnos al ritual de despedida o al ritual fúnebre también va cambiando, pero aún con todo hay constantes y hay elementos que no van a cambiar. Por ejemplo, volvamos al tema de pandemia. En pandemia quizá lo más complicado fue generar toda una lógica de la despedida por medio de rituales ausentes. Ustedes bien saben que hay dos momentos de la vida social donde nos encontramos todos, los matrimonios y los entierros. Al final son la misma cosa. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero la cuestión es que nos encontramos porque ahí van a estar los que hace años no nos vemos, los que hacemos la presentación social, los que traemos al nuevo integrante, los que queremos ver cómo están los otros. Y también nos trae presente el hecho de que finalmente pues la muerte es la posibilidad de repararnos colectivamente hablando. Y ahí tenemos que estar todos. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia para que aún con las complejísimas situaciones que se dio para intentar seguir encontrándonos? Bueno, los funerales digitales comenzaron a ser una opción. No sé, uno de profesor le pasaba que tenía el Google Meet de la clase y un poquito después cuando murió un colega, pues otro Google Meet para las honras fúnebres y donde nos encontrábamos y conversábamos y por supuesto con todas las mediaciones y a veces las discontinuidades que eso representa, pero
planteábamos la idea de que nos encontráramos, por lo menos en esta parte del mundo, en otras geografías, en otro tipo de sociedades, el encuentro colectivo puede que no sea tan importante, pero en esta sí. Y de una u otra manera se va a mantener en el tiempo. Se van a mantener otro tipo de cosas, la filtración o la elaboración de la memoria del que parte, ¿sí? No de gratis en nuestra cultura popular, al menos en la cultura popular colombiana, hablamos de que no hay mal muerto, no hay mal muerto, todo muerto es bueno, ¿sí? Filtramos, somos flexibles, somos condescendientes con la manera de ubicar quién es aquel que partió y honramos su ausencia por medio de perfilar mejor lo que fue su vida, su presencia. Ese tipo de detalles seguirán siendo continuos e independiente de qué pase con los dispositivos, con los lugares, con los escenarios de la muerte, que por supuesto van a cambiar, seguiremos con ciertos motivos referentes centrales que nos permitirán ir coincidiendo y encontrando esos puntos de anclaje en los que la muerte seguirá siendo significativa. Bueno, hay una pregunta muy interesante, considero yo retadora, que nos hace Alexi Cañón. Eh, dice, para los panelistas, ¿qué nos pudieran contar acerca del cementerio de los polacos en el barrio Fátima de Bogotá? ¿Qué tan exacto es el mito de que los fallecidos son enterrados de pie y al por qué no es permitido el acceso a tal cementerio? Oscar, que has trabajado, ves tanto esta zona del Por central. aquí vi que la respuesta la dieron entre el público Catalina Sánchez Leiva, si no estoy mal. Eh, uh, si o alguien lo planteaba allí. No, yo realmente no conozco sobre este caso. Ok. Bueno, tenemos otros comentarios también muy interesantes. ¿Sabes Sí. qué me gustaría a mí tocar a propósito de lo Andrés Felipe? Porque lo han preguntado varias personas aquí en el chat, y es qué cambia con la epidemia, con la pandemia, en nuestras percepciones de la muerte y la relación entre muertos y vivos. Pues hay una parte muy íntima. Yo me acuerdo que hace ya casi 4 años despedimos, por ejemplo, al editor de la Carreta, que había sido un gran agente cultural aquí de la ciudad de Medellín, y una tarde pues ya estaba, había permisos para salir y esto no era en el momento de la pandemia absoluta, pero sí la soledad de la muerte y el como lugar casi clandestino del sepelio, ¿no? Que reforzó esas tendencias y las ideas sobre el contagio. De hecho, muy en la vena del libro que comentaba antes de Alan Corbin, y hay otros para diferentes ciudades de América Latina. Estoy pensando también en el libro de Jorge Márquez sobre el miasma en Medellín, pero no es el único. Sí, en las concepciones que tenemos sobre la enfermedad, la transmisión, y también cómo estar juntos puede enfermar, pues yo creo que ahí hay como un momento realmente de quiebre, porque bien sea en ese escenario que les comentaba, en una funeraria, pero también en los espacios comunes, pues la idea de estar cohabitando con la muerte y que nosotros mismos podíamos ser portadores de la enfermedad, va a dejar una marca indeleble en las prácticas sociales. Creo también que ha acelerado lo que tiene que ver la incineración de los cuerpos. Muchísima más gente está ahora decidida a que sus cuerpos sean quemados. De hecho, era un espectáculo bastante duro de ver durante la pandemia las chimeneas encendidas en Bogotá, en Medellín, supongo que en otro lugar del país, de manera muy constante, y eso normalizó algo que antes ya venían pues, en un proceso de cambio en la apreciación de que este podía ser un método de tratamiento de los cuerpos, pero creo que lo aceleró de manera definitiva. Sí, y al respecto yo quisiera agregar también, y es que muchos pensábamos que con la pandemia se iban a generar unas transformaciones también muy drásticas
en el tratamiento funerario y que incluso muchos cementerios iban a pasar ahí sí definitivamente al olvido o, y al parecer después de todo este fenómeno fuerte de aislamiento, lo que percibo en algunos cementerios es que se revitalizaron nuevamente también las prácticas, las visitas son incluso más fuertes de lo que ocurría antes, por lo menos pues en un cementerio que trabajé y eso también me puede estar indicando que muchas tradiciones pues se resisten también a desaparecer inclusive pues en estos tiempos de modernidad y de digitalización y virtualidad en el que estamos viviendo. Incluso una cosilla ahí es que pensábamos que iban a cambiar muchísimas cosas, y aunque algunas sí transformaron y generaron pues los ruidos y las nuevas escenas correspondientes, pero no todas. En ese pequeño momento del confinamiento, de los cierres continuos, que tampoco fue mucho tiempo, pero por supuesto que se sintió. Eh, no sé, a mí me venía un recuerdo y por cosas que leía en ese momento, que eran pues los de la peste negra. Y entonces, como pues varios trabajos de historia social trabajan el tema de que, plantean el tema mejor, de que producto de lo que se dio con la peste negra, hubo un reordenamiento a nivel territorial, a nivel de la propiedad y a nivel de la disposición de la herencia, a propósito de estas cosas patrimoniales de lo que heredamos. Y que pues hay gente que se atreve a decir que hay un reordenamiento, una redefinición de situaciones, de características del tiempo, de la época, y que es esta misma peste negra la que permitió, o bueno, fue uno de los factores que influyó en las revoluciones burguesas posteriores, porque genera unas nuevas dinámicas de repartición o de distribución de la riqueza. Yo pensaba que de pronto algo de eso iba a pasar en el COVID, ingenuamente, porque pues finalmente lo que encontramos es que unas dinámicas, hay sí más asuntos de vivos que de muertos, continuaron siendo, incluso se agudizaron como formas de ejercicios de poder, de lógicas de dominación, de dinámicas de consumo, ¿sí? Que se fueron más bien como atornillando sobre la misma base que tenían, y entonces fue generando otro tipo de dinámica. Esto sé que no tiene mucho que ver con el tema probablemente de los muertos, pero sí considero que impacta en la manera de ver que aunque creamos que hay muchas cosas que pueden cambiar, al final no cambian tanto. Sí, sí, también absolutamente de acuerdo con esa percepción, Andrés. Eh, es, es interesante ver cómo los cementerios se van adaptando pues también a las nuevas realidades, cómo los cementerios son muy pragmáticos, diría yo, en el sentido en que eh, sobreviven y se adaptan a esos nuevos entornos, a esas nuevas dinámicas sociales en las cuales pues se encuentran inmersos. Oscar nos hablaba al comienzo de cómo al inicio los cementerios estaban pensados para estar ubicados en los extramuros y cómo lentamente la urbanización de nuestras grandes ciudades los fueron absorbiendo y convirtiéndolos parte incluso de las dinámicas barriales, no solamente en Bogotá, sino pues en otras zonas del país. Y cómo también este modelo de cementerio extramuros, pues también fue una idea que en su momento se demoró muchísimo en ser acogida por toda la población y que incluso en algunos municipios de la Sabana de Bogotá, que hoy son localidades, pues estos cementerios entraron también a funcionar de manera muy tardía, de forma tal que esas prácticas que se desarrollaban en la iglesia
o en los patios de las iglesias, pues se mantuvieron vigentes muchísimo tiempo antes de que realmente cobrara fuerza el tema de enterrar a los muertos en un espacio que no fuera el sacralizado o controlado también pues por la iglesia. Bueno, yo creo que vamos cerrando esta sesión del curso, agradeciendo muchísimo la participación de Oscar, de Andrés y de todos los participantes que se unieron a través de Facebook Live para conocer un poco más sobre el patrimonio funerario. Muchísimas gracias, Sebastián, Andrés, por la invitación, a la cantidad de gente que está preguntando cosas que no alcanzamos a responder aquí. Veo Carmen Cristina Vizcaíno, Rosalba Salazar Gallo, Alejandro Pedrosa, Catalina Sánchez Leiva, muy activos también comentando cosas que nosotros también aprendemos y tomamos nota. No todas las podemos contestar, de todas no sabemos. Camilo Res, no, en general me parece genial escuchar tantas preguntas y el intercambio que produce sobre las experiencias en diferentes municipios del país y también con otras regiones de Latinoamérica, que hay gente de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, había hablado gente de México, entonces encantado de acompañarlos. Muchas gracias a la UPTC y a la Maestría de Patrimonio Cultural por la invitación, siempre es un gusto. Muchísimas gracias a todos por la participación. Hay una última preguntita que hablaban sobre si los campos santos o cementerios seguirán siendo. Con toda seguridad, sí. Más allá de las nuevas formas o facetas que puedan tener, porque va a pasar algo en síntesis, y es que nosotros seguiremos sí o sí tratando con nuestros muertos. Son un asunto no menor que tiene, pues, por supuesto, toda su vigencia, que tiene toda su relevancia, y en esa medida están estos espacios para que podamos nosotros seguir coincidiendo, compartiendo opiniones, características, formas de ver el trabajo, la reflexión alrededor de los espacios funerarios. Y en ese sentido, pues hay una serie de circunstancias, de dinámicas que nosotros seguimos analizando. Igual, aparte de lo apasionante del tema, siempre habrán motivos, siempre habrán razones para seguir ahondando en lo que queremos construir. De cierre, recordarles la próxima sesión, la última ya del curso, tendrá lugar en 8 días, el 4 de julio, también en horario 4 de la tarde, hora de Colombia, o en el horario que ustedes dispongan, si lo pueden ver, si pueden participar de forma asincrónica. Y les recuerdo el nombre de la sesión: Gestión del Patrimonio Funerario, Procesos de Participación y Construcción Colectiva, donde tendremos unas muy interesantes experiencias de gestión de cementerios patrimoniales. Para el caso en Medellín, Colombia, el cementerio de San Pedro, y en Santiago de Chile, el cementerio general La Recoleta. Entonces, invitadísimos todos a seguir participando de la última sesión y a seguirnos encontrando y coincidiendo en estas lógicas muy vivas y muy sensibles del patrimonio funerario. Andrés, por aquí, Andrés Felipe, por aquí reportan sintonía de Chile, de Argentina, de Chinchiná, de Santander. Sí, de todo lado. Realmente fascinante ese encuentro de tanta gente. Sí, Muchas es gracias. muy agradable, y muchas gracias a ustedes con su mira, su invitación, su presencia, sus comentarios que lo hacen posible. Entonces, como dices bien, Oscar, maravilloso el espacio desde tantos lugares, y bueno, invitadísimos todos a la próxima semana. Muchas gracias.